Este encuentro con el Sasquatch es aterrador. No te recomiendo verlo si planeas dormir esta noche. Así que toma una taza de café y disfruta de este recorrido por el territorio del Sasquatch. Las enfermedades de la naturaleza no discriminan. No importa quién eres, de dónde vienes, cuán grande o fuerte seas. Estos asesinos invisibles pueden acabar con cualquier ser vivo. Lo presencié de primera mano. La degeneración gradual de una criatura poderosa reducida a la locura por una infección viral. Y créeme, si piensas que un mapache rabioso o un oso negro son aterradores, no querrás escuchar lo que tengo que decir. El terreno donde se encuentra mi cabaña en Colorado es bastante extenso, con 400 acres de terreno de caza bordeado por tierras del gobierno en 3 lados. También tengo un río de buen tamaño en mi patio trasero, y veo mucha fauna. No es de extrañar que el Sasquatch deambule por mis tierras de vez en cuando. Especialmente considerando que tienen un patrón de migración que atraviesa las montañas rocosas hasta el desierto, posiblemente hasta el norte de México. Vivo justo en su ruta migratoria y he estado viendo sus señales durante muchos años. Puedes saber cuando tienes alces en tu propiedad. Huellas, lechos, revolcaderos. No significa que los verás todo el tiempo, pero sabes que están ahí. Lo mismo ocurre con el Sasquatch. Estructuras de árboles, golpes en la madera, vocalizaciones y huellas. He experimentado todo eso en mi propiedad y en los 30 años que he estado aquí, solo los he visto 2 veces. Ojalá el segundo encuentro hubiera sido tan pacífico como el primero. La primera vez que vi a las criaturas fue durante su periodo de migración a principios del otoño. Viajan a lo largo de la cresta en la parte superior de mi terreno. Como va de norte a sur, usan la topografía del terreno para orientarse y asegurarse de que están en el camino correcto. Me di cuenta de esto por primera vez cuando vi 3 conjuntos de huellas enormes orientadas hacia el sur en el suelo arenoso, caminando a lo largo de la cresta con una longitud de paso de unos 6 pies. Cuando volví allí al año siguiente, vi lo mismo, y nuevamente al año siguiente. Así que supe que la misma pequeña tribu de Sasquatch cruzaba mis tierras cada año. Estaba tan fascinado por ellos que decidí intentar tomar moldes de sus huellas. Un año investigué y llevé todo lo que necesitaba, saliendo casi todos los días desde septiembre. Después de unas semanas de esto, me sentí desanimado, no vi nada. Supuse que debían haber sentido mi presencia y tomaron un desvío alrededor de mi propiedad. Me rendí por un tiempo y decidí intentarlo de nuevo después de una semana. Así que, una semana después, subí al amanecer y llegué a la cima de la cresta justo cuando los rayos del sol comenzaban a iluminar los pinos. Cuando seguí el sendero con la vista hacia el sur, noté algo que no estaba allí la semana anterior. Una cabaña en forma de cúpula estaba a unos 100 metros al sur de mí en la cresta, hecha con arbolillos doblados y clavados en el suelo e insonorizada con ramas de pino tejidas. Me acerqué y me di cuenta de que estaba ocupada cuando escuché voces hablando entre sí. Sonaba como una conversación humana con voces increíblemente graves. Cuando me acerqué lo suficiente para escuchar lo que decían, mi pie golpeó una piedra y las voces se detuvieron. Inmediatamente supe que me habían oído, y antes de que pudiera dar un paso atrás, 3 figuras enormes emergieron de la cabaña. Les saludé desde la distancia, tratando de no mostrar miedo. Los 3 me miraron fijamente con expresiones frías. Como probablemente sabes, no les gusta ser vistos, y definitivamente no les gusta que alguien se acerque a ellos de esa manera. Todos tenían ojos negros, aunque noté que uno de ellos tenía un ojo gris. Creo que estaba ciego de su ojo derecho. Con su ojo bueno, parecía leer cada emoción mía como un libro y ver a través de mí hasta mi alma. Ninguno de ellos mostró signos de agresión, gracias a Dios, y 2 de ellos comenzaron a desmantelar su refugio mientras Ojo Gris me miraba sin parpadear. Pusieron los materiales de su refugio en una pila y luego los ataron con cuerdas hasta que toda la cabaña estuvo lo suficientemente compacta como para llevarla con ellos a donde decidieran ir. Uno de ellos recogió los materiales del refugio mientras otro recogía algo parecido a una escoba, y Ojo Gris continuaba mirándome. El que llevaba el refugio desmantelado dijo algo a los otros, y los 3 comenzaron a caminar cautelosamente hacia el sur. Mientras caminaban,
El que llevaba la escoba barría el suelo detrás de ellos para ocultar sus huellas y que no pudieran ser seguidos. No pude hacer moldes de huellas ese día, pero la experiencia que tuve fue algo que aprecié durante años, y aún lo hago. Y, como dije, desearía que mi segundo encuentro hubiera sido tan pacífico como ese. Todo comenzó una mañana mientras estaba sentado en mi sofá viendo el noticiero local. La reportera hablaba de un perro rabioso que había sido visto por algunos residentes unos días atrás. Dijo que cualquiera que viera un perro actuando de manera extraña debería reportarlo al control de animales de inmediato. Tomé nota de eso, aunque estaba lo suficientemente lejos de la ciudad como para que las posibilidades de que lo viera fueran pocas. Seguí con mi día y no pensé mucho en ello. Esa noche, mientras estaba en la terraza detrás de la cabaña, disfrutando del silencio, escuché unas fuertes vocalizaciones a mitad de la cresta. Había vivido cerca del Sasquatch el tiempo suficiente como para saber que eran ellos quienes hacían esos llamados. Y esos llamados en particular eran señales de angustia, generalmente para advertirse entre sí de algo. Los había escuchado hacer eso algunas veces cuando estaba cazando en la tierra. Pueden sentirte antes de que siquiera sepas que están allí. Las señales de advertencia continuaron por un rato hasta que, de repente, se escuchó el sonido de un canino en la mezcla. Hubo mucha conmoción durante unos 10 minutos hasta que todo se detuvo abruptamente. Todos los pájaros, insectos y todo se quedó en silencio. Incluso podía escucharme respirar. El silencio finalmente se rompió con el sonido de un lamento en la ladera y se podían escuchar 3 voces distintas. No necesitas ser un experto en vocalizaciones de Sasquatch para saber que esos llamados eran de dolor. Incluso sentí tristeza desde donde estaba. Aunque todavía no tenía idea de lo que había sucedido. Las 3 voces lloraron durante más de una hora hasta que todo se quedó en silencio nuevamente. Para entonces, el sol se había puesto y era de noche. Estaba pegado a la terraza, escuchando cualquier cosa más durante una buena media hora. Cuando estaba a punto de regresar adentro para cenar, escuché una sola voz en la cima de la cresta, emitiendo terribles vocalizaciones. Como un lobo solitario, aullaba mientras su voz resonaba en la noche. No había otras voces junto a ella, solo esa, y me pregunté qué había pasado con los demás o dónde se habían ido. Eventualmente, la vocalización se detuvo y entré a cenar. Estaba decidido a averiguar qué había pasado y decidí salir a la mañana siguiente a investigar. Tomé una taza de café, negro, alrededor de las 6 de la mañana. Hacía más frío de lo normal esa mañana de septiembre y había algunas ráfagas de viento fuertes que hicieron la caminata cuesta arriba menos deseable que de costumbre. De todas formas, seguí adelante, escaneando el bosque en busca de cualquier evidencia. A mitad de la ladera, encontré algunas huellas de un canino que seguían un camino sin rumbo en un terreno más nivelado. Las huellas indicaban que el animal estaba tambaleándose lentamente sin una dirección en particular. Usualmente, las huellas de perro están en una línea relativamente recta. Estas estaban por todos lados. Mientras seguía las huellas, me sorprendió cuando me llevaron a otra de esas cabañas en forma de cúpula construidas por los Abe. Como la cabaña seguía allí, me pregunté si podría haber compañía. Usualmente, cuando se mudaban del área, desmantelaban el refugio y se lo llevaban. Me detuve y escuché por un rato, pero no oí nada. Me acerqué un poco más, siguiendo las huellas del canino mientras llevaban al refugio. Cuando estaba a unos 30 pies de la cabaña, pude notar que estaba deshabitada, así que seguí adelante. Las huellas del perro rodeaban la cabaña y se detenían abruptamente en la entrada del refugio. Y justo a mis pies había un perro acostado de lado, ya con moscas sobre él. Di un paso atrás y lo miré. Parecía enfermo. Y, hasta donde sabía sobre la rabia, eso era lo que parecía. Afortunadamente para mí, estaba muerto. Tenía la cabeza torcida hacia atrás como un búho, con el cuello roto. Entonces, ¿quién o qué le rompió el cuello? No me llevó mucho tiempo averiguarlo. Había un rastro de sangre que conducía lejos del perro muerto, y comencé a seguirlo. Junto al rastro de sangre, había grandes huellas. Y dondequiera que iban las huellas, la sangre la seguía. Y entonces, finalmente lo entendí.
lo que sucedió y de qué trataba toda la conmoción. La noche anterior, uno de los Sasquatch fue mordido por el perro rabioso. Probablemente lo sorprendió en su cabaña durante la noche, y no pudieron reaccionar a tiempo. Me sentí enfermo del estómago. El rastro de sangre llevaba cuesta arriba, hasta la cima de la cresta, el camino de migración, donde tuve mi primer encuentro con las criaturas. Para mi sorpresa, colgaban de uno de los pinos unas cuerdas muy grandes hechas de materiales naturales. Las cuerdas estaban deshilachadas y rotas, y había sangre en la base del árbol. Había mucho pelaje, cabello esparcido por todas partes y muchas huellas. Uno de los conjuntos de huellas mostraba signos de lucha, como si la criatura que las hizo estuviera siendo arrastrada contra su voluntad. Al alejarse del árbol, los 3 pares de huellas se convirtieron en 2, mientras caminaban hacia el sur a lo largo del sendero de migración, dejando a uno atrás. Y eso explicaba por qué las 3 vocalizaciones se convirtieron en una la noche anterior. Fue una realización triste. Los 2 Sasquatches ataron al infectado al árbol y lo dejaron morir allí. Entonces, ¿dónde estaba él? Como dije, las cuerdas estaban rotas, y no había señales de él en ningún lado. Bueno, al principio no. Después de buscar un rato, noté otro conjunto de huellas que conducían en dirección opuesta. Norte. Luego, iban hacia el oeste, luego al sur, luego al este y de nuevo al norte, caminando en círculos como si la criatura estuviera confundida y no supiera qué hacer o a dónde ir. Se me heló la sangre cuando me di cuenta de la situación en la que me encontraba. Un Sasquatch que recientemente había sido mordido por un animal rabioso estaba en algún lugar de mi propiedad, usándola como refugio hasta que la locura lo dominara. Me quedé congelado en el tiempo por un momento mientras trataba de procesar todo. ¿Ya habrían aparecido los síntomas? No, eso tomaría un par de semanas. ¿Todavía estaba en mi propiedad? Muy probablemente. ¿A quién llamo? ¿Control de animales? ¿La policía? No tenía idea. Me di cuenta de que no podía hacer mucho en esa cresta de la montaña. Y aunque los Sasquatches generalmente son pacíficos, no sabía en qué estado podría estar este. Y hasta donde sabía, podría haber estado observándome todo el tiempo. Así que comencé mi camino de regreso a la cabaña, revisando constantemente sobre mi hombro para ver si había ojos observándome. Sentía que me estaban observando, pero eso podría haber sido solo paranoia. Llegué a la cabaña y llamé primero al control de animales. Dije algo como, sé que esto suena loco, pero hay un Sasquatch o pie grande en mi propiedad que fue mordido recientemente por un perro rabioso, y necesito que alguien. Y antes de que pudiera terminar mi frase, me colgaron. Llamé a la estación de policía. La misma historia. Nadie me tomó en serio, ¿y qué podía hacer? Mi única opción era tomar cartas en el asunto por mi cuenta. Bueno, si llegaba a eso, lo cual recé para que no fuera necesario. Tal vez el Sasquatch infectado se alejaría mucho de mí o de cualquier otra criatura viva y encontraría su fin allí. Esa era mi esperanza. Las cosas no salieron exactamente de esa manera, sin embargo. Sabía que pasarían unas semanas antes de que el virus comenzara a mostrar síntomas, y usé ese tiempo para buscar alguna evidencia de que el Sasquatch todavía estuviera en mis tierras. El primer día no vi nada, aparte de las mismas huellas de la última vez. Esta vez, seguí las huellas un poco más, y me sentí aliviado cuando vi que finalmente salían de mi propiedad y desaparecían en unos afloramientos rocosos al este de mis tierras. Eso era una buena señal, y volví por el día. El segundo día, la misma historia. Me sentí más confiado de que el Sasquatch se había ido. Mi teoría era que decidió aislarse cuando se dio cuenta de su destino, para evitar herir a los de su especie o a otros animales que pudieran estar cerca. El tercer día, estaba prácticamente convencido de que mi teoría era correcta. Las huellas iniciales ya estaban desgastadas para entonces, y no había señales de que algo hubiera vuelto desde la larga caminata. Cada día también estaba cobrando su precio en mis rodillas. Estoy en mis años 60 y no era mucho más joven en 2013, así que decidí dejarlo por un tiempo, por el bien de mi salud. Volví a la cabaña esa noche y di por terminado el día. Y ahí es donde termina la historia,
al menos por unas semanas. La historia se reanuda 3 semanas después, cuando finalmente había seguido adelante con mi vida. Estaba en mi terraza otra vez al atardecer, y mi perro Rus estaba allí conmigo, sentado al lado de la mecedora. Hacía frío esa noche, y tenía una taza de café conmigo, disfrutando del silencio total. De la nada, Rus se levantó y comenzó a rascar la puerta para entrar. Ahora, es un perro grande y realmente no le teme a nada. Así que no sabía qué le pasaba. Percibió algo que yo no. Lo dejé entrar y volví a disfrutar de mi café. En el momento en que me senté, un sonido débil de gritos rompió el silencio. Muy a lo lejos, en la cima de la cresta. Comenzó suave, pero creció rápidamente en intensidad. Lo que fuera, se movía rápido. Descendía por la colina a la velocidad de un automóvil, probablemente. Y aunque estaba a salvo en mi terraza, el sonido me asustó tanto que me levanté para entrar. Justo cuando estaba a mitad de camino hacia la puerta, el sonido se detuvo. Probablemente a unos 100 metros colina arriba. Esperé y escuché con atención. Después de unos minutos, el sonido comenzó de nuevo. Y esta vez sonaba exactamente como una mujer riendo. Quiero decir, era idéntico. Nunca había oído a ningún animal hacer esos ruidos antes, incluido el Sasquatch. Así que estaba convencido de que una mujer debía haber entrado en mi propiedad por alguna razón, tal vez del pabellón psiquiátrico, por cómo sonaba. En cualquier caso, pensé que podría estar perdida o confundida o algo así. Decidí ir a ayudarla. Llevé mi Glock conmigo, por si acaso. Crucé el puente que atraviesa el río, caminé por el campo y luego entré en la oscuridad del bosque. Para cuando entré al bosque, el sonido había vuelto a ser el grito que escuché antes. Me asustaba más y más con cada paso. Miré mis manos, y ni siquiera podía sostener la pistola con firmeza. Me di cuenta de que el sonido provenía de una sección rocosa de mi tierra. Y pensé que tal vez la hija del vecino se había roto un tobillo o algo así, y necesitaba ayuda. Es un lugar realmente difícil para caminar. Muchos deslizamientos de tierra allí. Casi me rompo una pierna allí una vez. Así que sentí que estaba haciendo lo correcto al ir a ayudar. Imagínate si una chica muriera en mi propiedad porque tenía demasiado miedo de salir al bosque. Me recriminaría eso el resto de mi vida. No soy un cobarde. Así que me recompuse, recuperé la compostura y me dirigí directamente hacia el ruido. Al acercarme a los montones de rocas, comencé a escuchar caer rocas de vez en cuando.